Desde Panamá, hermana Rosemary Castañeda, coordinadora de la Escuela de Pastoral Bíblica de Panamá. La promesa que Él nos ha hecho, que es su Espíritu, también nosotros lo recibamos. con el tema He visto al Señor en el camino. Un Espíritu Santo que necesitamos hoy para que la iglesia misma tenga la experiencia de vivir entre los hermanos, entre los mismos discípulos de Jesús. Seguimos entonces en nuestro segundo Congreso Internacional de la Palabra de Dios. Muy contentos de estar compartiendo con ustedes esta experiencia, esta alegría. Nos ardía el corazón por el camino cuando nos explicaba las Escrituras. Y estamos aquí con la hermana Rosemary Castañeda, dominica de la presentación. Y qué bueno recordar en este momento que se cumplen 325 años. Congregación de las Hermanas Dominicas de la Presentación. Entonces, muy bonito darle gracias a Dios por lo que ha sido la vida misionera y el testimonio de fe que nos han dado cada una de ellas y de especial manera su fundadora, Mari Puspan. La hermana Rosemary Castañeda es muy allegada, muy amiga de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y ella actualmente es la coordinadora de la Escuela de Pastoral Bíblica en Panamá y además es la directora del Instituto Teológico de Pastoral para Agentes de Pastoral allá en Panamá. La hermana Rosemary Castañeda ha sido misionera, evangelizadora, predicadora en diferentes ciudades y países del mundo y reconocida biblista. Y nos alegra mucho contar con ella, con su enseñanza y su predicación en la tarde de hoy. Hermana, bienvenida. Qué alegría que pueda compartir en este segundo Congreso Internacional de la Palabra de Dios con todos nosotros. Saludamos a los que están en la emisora, en el YouTube y aquí en el Zoom. Bien, muchísimas gracias. Y quiero empezar por felicitar a la Escuela Bíblica Yeshua con estos 25 años de camino. Sobre todo la alegría, porque es la alegría de la evangelización que se ha hecho y el trabajo que conozco hace muchos años atrás. El tema que se ha trabajado en este congreso, que ha sido de verdad un banquete de la palabra, es un tema precioso, bien elegido del Evangelio de Lucas, que nosotros llamamos el relato de Maús. Pero sobre todo cuando nos dice que nos ardía el corazón por el camino cuando nos explicaba las Escrituras. Y es verdad, durante todos estos días del viernes venimos nosotros escuchando a tantas personas apasionadas por la palabra y nos hacen memoria de aquello que nosotros hemos estudiado o nos gustaría estar allí para volverlo a estudiar. Entonces, ¿qué me quedó a mí si somos ya el final de este congreso? El tema mismo lo ha dicho. Dice el tema, he visto a Dios en el camino. De verdad que dudé muchísimo en qué párrafo, con qué párrafo iniciarme, porque son todos los personajes bíblicos que nos dan testimonio de cómo le vieron en el camino. Pero quiero iluminar esta tarde con Génesis en el capítulo 28, cuando nos habla de Jacob que sale de Berseba a Harán. Y dice que Jacob iba de camino, sintió fatiga y se quedó a pasar una noche allí. Algo más que nos dice el relato es que colocó como almohada una piedra. Pero después Jacob se despierta y dice algo, tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Jacob, una vez que se levantó, que despertó, Jacob dice, es tremendo este lugar. Yo no sabía que Dios estaba aquí. Esta es la puerta del cielo.
Jacob experimentó de ida a la casa de Labán ya una presencia de Dios en el camino. Luego vamos a mirar cuando regresa de Labán, cómo vuelve otra vez a experimentar a Dios en el camino. Quisiera tomar el tema, he visto a Dios en el camino, en una propuesta, es decir, después de haber escuchado todos estos, como quien dice, enseñantes, maestros, expertos en este libro sagrado, como una propuesta después de esto, ¿qué? Una propuesta pastoral, donde podemos hacer la espiritualidad del camino como un tema de formación para mí, para ti, para el grupo, para la misma escuela, y al mismo tiempo que ese tema de formación nos lleve a nosotros a experimentar a Dios en el camino y a encontrarnos con Jesús, como lo dice Aparecido. Lo voy a desglosar en dos partes. La primera parte, tratar de hacer un recorrido de los personajes bíblicos, aquellos que nos van a contar lo que es la experiencia del camino y cómo encontraron a Dios. Y la segunda parte me voy a apoyar en las propuestas pastorales que nos da el Papa Francisco en esto que estamos caminando hacia la asamblea eclesial, es decir, caminando ya hacia México. Iniciémonos entonces con los personajes bíblicos. San Gregorio Magno, uno de los padres de la Iglesia, nos dice a nosotros que el buscador, que soy yo, el buscador trata de entrar en estos caminos del libro bíblico. Y al entrar en estos caminos, resulta que el buscador entra, y muchas veces equivocado, entra como para recopilar datos, para mirar quién es Dios. Pero de pronto, él se da cuenta que ahí en esa búsqueda, esto que él está buscando, escucha voces. Escucha voces de lo que hay ahí dentro de ese texto sagrado. Entre las primeras voces surgen como preguntas. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me has hecho esto, pueblo mío? Aquel buscador, ese que se hace ya peregrino del libro sagrado, comienza entonces a interrogarse. Resulta que lo que él estaba tratando de hacer como curiosamente, ver y estudiar la Biblia, ya toma conciencia de que ese silencio se hace un silencio de escucha que más tarde será de diálogo. Luego él va a escuchar voces como de mando, y en esas voces de mando dice: haz esto y vivirás. Este es el camino, síguelo. Ven y sígueme. Y de pronto dice: levántate. Ese levántate lo vamos a encontrar en muchos patriarcas y en muchos profetas. Es ahí donde comienza entonces el buscador, que más tarde se va a hacer el peregrino, a darle respuesta. Señor, soy un hombre de labios impuros. Soy un hombre de poca fe. Aumenta mi fe. Y luego comienza a decir: creo, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Queremos ver a Jesús. Es fascinante entrar en estos textos sagrados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque lo que nos va narrando es un drama, es acción, es vida. Como lector, como peregrino, nos damos cuenta que estos personajes nos están narrando a nosotros cómo experimentaron a Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos hicieron de su vida un camino, porque ellos se hicieron peregrinos y ellos nos van a encontrar, nos van a contar cómo se encontraron ellos con Dios. Ellos nos van a hablar referente a Dios. Así fue Abraham. Abraham dice, nos cuentan, nos narran, sobre todo ahora que acabamos de escuchar al rabino Gustavo, nos hace ver cómo Abraham sale de la civilización de Babilonia a caminar a un país que él no conoce, y es el nómada.
También podemos hablar de Moisés. Moisés estaba viviendo en el palacio del faraón y de un momento a otro Moisés tiene que huir al desierto. ¿Qué no decir de Jacob, con quien empezamos nosotros, como nos cuenta él, en qué forma experimentó a Dios en el camino? Pero el mismo Jacob nos hace ver en el capítulo 32 del Génesis, en qué forma él, cuando ya regresaba de la casa de su tío Labán, se encuentra con aquel ángel y en una lucha que pasan toda la noche, Jacob queda vencido. Después vamos a mirar cómo los caminos de estos patriarcas a veces son encrucijadas, como le pasó a Jacob. Podríamos meternos en el profeta Elías, ese que es de los profetas mayores, que tanto le dice al judaísmo. El profeta Elías nos está hablando a nosotros, sobre todo en aquel ciclo del capítulo 17, 18. Vamos a empezar 17, 18, 19, nos vamos al 20, 21 y quizás 22. Pero el profeta Elías lo que nos está diciendo a nosotros es como Yahvé, este Dios le va dando y le va orientando su camino. El primer punto lo llevó a Kerit, el torrente. Pero ¿por qué nos está narrando de este torrente de agua? Porque resulta que Israel está en una sequía, no llueve. Sin embargo, a Elías lo lleva al torrente. Parece que Elías se olvidó completamente de aquellos. Y al olvidarse de aquellos que no tenían agua, el torrente se seca. Pero Yahvé le dice, salte de ahí y vete para Sarepta, es decir, a una tierra de paganos, donde una mujer que es viuda y anciana, donde aquella mujer que tiene un hijo que ya casi se muere. Y allí estuvo el profeta. Y el profeta vio y encontró en esta mujer, que más tarde lo va a ver, los verdaderos gestos de lo que son los pobres de Yahvé. Allí estuvo Elías 3 años. Dios pensó que Elías ya había adquirido cierta formación de ese camino y lo envía para que se presente donde el rey Ahab. Dile al rey Ahab una buena noticia, que va a llover. Elías se regresa y va donde el rey Ahab, pero no va a darle la buena noticia. Él va a hacer ver que más bien en el Monte Carmelo reúna a su pueblo en torno de él. Y allí nosotros podemos decir todo lo que sucedió. Elías quiere, como en ese sentido, lograr que todo el pueblo a la fuerza acepte a Dios. Pero no es así. Al final, Elías toma una decisión y es de degollar a los falsos profetas. Una vez que la reina Jezabel se da cuenta de lo que Elías ha hecho, entonces le manda a decir que le va a suceder esto y peor. Elías se muere de miedo y va rumbo al desierto. Camino al desierto sabemos que Elías se fatiga y allí experimenta la voz del ángel que le dice, levántate y come. El camino es largo. ¿Hacia dónde va Elías? Va a Oreb. Podemos ver entonces cómo Elías nos está contando a nosotros su vida como caminante, como peregrino y las experiencias que él ha tenido de Dios en estos caminos. Podríamos decir algo más. ¿En qué forma se puede afirmar entonces si Dios está cerca del hombre y cerca de su pueblo? El rabino Gustavo se quedó ahí en el relato de Moisés junto a la zarza y nos explicó muy bien los 4 tiempos, en la forma como Yahvé se presenta en esta zarza que no se apaga y le dice, yo he oído, yo he visto y todavía veo y conozco la opresión de mi pueblo y yo he bajado para liberarlos. Es a partir de ahí, en ese momento, en esa zarza, donde experimentamos que este Dios del pueblo de Israel es un Dios peregrino, es un Dios que está al lado de los que sufren, de aquellos que nosotros decimos aquí en América Latina, de aquellos olvidados, los crucificados. Es este Dios. Y por eso el credo de Israel, que también se mencionó y que está en el Deuteronomio capítulo 26, ese credo de Israel es un credo donde la misma familia hebrea y todo el pueblo de Israel
va escuchando y lo va recitando, porque hace ver que se cree en esas acciones de Dios, lo que Dios ha hecho con su pueblo, en qué forma lo guía, lo orienta, lo acompaña, lo rescata y lo salva. Israel dice que creyó en Yahvé cuando se metió en su historia. Y una vez que Yahvé se mete en la historia, Israel ya lo llama historia de salvación. Ustedes ven detrás de mí todo este camino de lo que nosotros llamamos este mismo camino de Dios, es un camino de salvación. Lleguemos entonces aquí donde nos va a decir San Gregorio Magno, nos va a decir muy bien. Entonces te vas a dar cuenta como peregrino, como buscador de esta palabra, que no hay que llegar a encontrar datos de Dios, sino que tú mismo te vas a hacer peregrino para que experimentes que Dios sí está contigo. Y en ese peregrinar, nosotros podemos leer muchas citas bíblicas, citas preciosas que nos van, de verdad, nos van mostrando que sí, que Dios habita, que Dios está. Deuteronomio en el capítulo 2, podemos decir ahí en el versículo 7, cuando el mismo Dios le dice al pueblo, 40 años he estado contigo sin que te falte nada. Sin que te falte nada. Entramos entonces nosotros con estos amigos y sobre todo con los profetas, porque los mismos profetas nos están contando que esto es caminar. Isaías nos está hablando en el capítulo 40, después de que el pueblo ha pasado 70 años en el exilio y pensó que se había cerrado sus caminos. Isaías hace ver, mira, levántate y empieza a salir. Vas a salir, sí, por un desierto, pero un desierto diferente. Un desierto que va a tener fuentes de agua y sobre todo que va a ser un desierto florecido. El pueblo de Israel comienza a experimentar que regresar nuevamente allí donde ellos fueron expulsados, exiliados. Al regresar, Yahvé nunca les olvidó. Aunque hubiesen estado 70 años en el exilio, como también estuvo el pueblo hebreo más de 400 años en Egipto. Y allí estaba Dios con ellos. Entremos entonces porque nos dice Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, cuando dice que una vez llegado la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer, pero lo envió con una propuesta para rescatar al pueblo. Y llegada la plenitud de los tiempos, cuando llega, es este caminante, porque Jesús es un caminante. Nos lo dice Mateo ahí en el capítulo 9, que dice que caminaba por todas las aldeas de Jerusalén, dando buenas noticias, sanando, curando y haciendo milagros. El caminante, el Hijo de Dios, aquel que nos van a decir los sinópticos que peregrinaba a Jerusalén, entraba al templo, salía del templo, era un camino en camino, como lo dice Marcos en el capítulo 8. Y este caminante comienza a mirar la realidad y la situación de un pueblo hebreo que se sentía como abandonado. Se sentía en una situación tan difícil que el mismo pueblo, ese pueblo, los contemporáneos de Jesús, aquellos que se llamaban que era de la tierra prometida, ese pueblo sentía que las puertas se cerraban. ¿Por qué? Porque la ley le era muy pesada. Y era que había una gran dominación, no solamente política, sino una dominación religiosa. Que nosotros podemos decir que este pueblo como que tenía las puertas cerradas para entrar a ese templo de Dios. Pero cuando menos pensaron, sintieron que llegó un caminante que empezaba a hablar de tal forma que estos pueblos, estos abandonados, estos hombres del camino, empezaron a escucharle. ¿De dónde tanta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Este hombre no es de allá de Nazaret. Y mientras más le escuchaban, más se fascinaban. Y resulta que este caminante, cuando empezó a expresarlos, comenzó con actitudes que debemos desarrollar nosotros hoy en nuestro camino. Primero,
empezó a hacer del camino un lugar de encuentro. Se encontró con aquella misma mujer que nosotros decimos la viuda de Naín. Jesús iba caminando, dice, por Galilea, y escuchó un llanto de alguien que sufría y gritaba. Cuando menos pensó, era esta mujer de Naín, viuda y su único hijo muerto. Es ahí donde el pueblo va a notar que este hombre se inclina hacia los pobres, los abandonados, los sufrientes. Sacó espacio de encuentro con aquella mujer de Tiro. Recordemos que nos dice tanto este evangelio cuando lo leen. Aquella mujer que supo que estaba en su tierra, en las afueras de Galilea, y allí quiso verlo, pues su hija estaba endemoniada. Al principio tuvo un poquito de incomodidad porque el maestro no estaba para escuchar, pero ella quiso esperarlo. Fue ahí donde el maestro, escuchándola a ella, expresa qué grande es tu fe. Mira, esa fe que tienes, tu hija ya está aliviada. Pero cuánto más, cómo él hace del camino un lugar de encuentro cuando se sienta allí, en ese pozo de Sicar, para esperar a otra mujer que es la samaritana. Hizo del camino espacios para favorecer que las otras personas fueran también escuchadas. Así lo hizo con Zaqueo. Cuando él iba de camino a Jericó, él inmediatamente le dice ahí, mira, baja, hoy me hospedaré en tu casa. Y es que nos dice el mismo evangelio de Mateo, nos está diciendo a nosotros que cuando él pasaba por los caminos, le sacaban enfermos, tullidos, cojos y ciegos, y los curaba. Con razón dice que este hombre pasó haciendo el bien. Era el hombre más conocido. ¿Por quiénes? Por aquellos pobretones, abandonados, enfermos. Pero sobre todo cuando él empezó a hacer del camino una predicación y un anuncio del reino. Cuando él les hablara que sí era posible llegar a Dios y que Dios era misericordia, perdón y amor. Y que Dios les escuchaba. Que les escuchaba también en los caminos. Y la gente comenzó a escucharlo. Y se invitaban unos a otros, vengan y vean, para que vean quién es este, el Galileo, el caminante, el peregrino. Miremos a ver hoy dónde está. Porque así nos va narrando el evangelio, cómo pasaba de ciudad en ciudad. Pero esto no convino a aquellos que estaban enclaustrados, en sus palacios, ahí en el balcón. Cuando se dieron cuenta que lo seguían multitudes y que multitudes estaban siguiéndole por el camino, porque él eligió primero a sus discípulos y luego les mostró su programa de vida, ese programa de las bienaventuranzas, para que también otros le siguieran. Cuando aquellos otros que por celos, envidia, miedo y temor no querían que le siguieran, desde allí, desde el balcón o desde la ventana o allí desde la terraza, dictaron una ley. Y esa ley es sentencia de muerte, es reo de muerte al peregrino, al caminante. Pero este caminante va a experimentar que también en el dolor y en la cruz y en el sufrimiento, porque va a ser solidario de aquellos que se hicieron sus amigos. Confía en el Padre el proyecto que tenían los dos, porque los dos trazaron el mismo proyecto: trabajar para lograr plantar un reino solidario de amor, de perdón y de misericordia. Razón tenía el Papa Francisco cuando les dijo a los jóvenes allí en Brasil: dejen de balconear la fe, salgan a los caminos. Y es que desde el balcón es muy fácil dictar leyes. Desde allá es muy fácil mirar a los peregrinos y ver hacia dónde van y quiénes son sus amigos.
Y es que desde allí, desde el balcón, yo puedo hacer teoría, la Biblia. Yo puedo estudiar y ya me sé la Torá, ya me sé el Pentateuco, ya me sé los Salmos, ya estudié profetas, yo ya estudié sinópticos, yo ya hice Apocalipsis. No es esto. Para nosotros que estamos en escuela bíblica, hagamos lo que nos dice este Santo Padre, Gregorio Magno. Es que estudiar palabra es dejar que se escuchen las voces y sentir la invitación como lo sintieron estos patriarcas. Necesito de ti para poder continuar este plan, que mi plan es lograr que se dé la justicia y la misericordia. No podemos seguir pasando hojas y libros y quedarnos y decir que ya llevamos 8, 10, 11 años. Nuestra propuesta es salir a los caminos, salir, ir y anunciar, discípulos y misioneros. A este caminante le colocan sobre sus espaldas un madero y comienza a trazar un camino que nosotros llamamos la calle dolorosa, la Vía Crucis, el sentido de la pasión. Fueron muchos los que se pusieron también a las orillas del camino. Le vieron pasar. Algunos salieron a su encuentro, no lo dicen así. Las mujeres, la dolorosa, su propia madre. Pero él llegó hasta el Calvario. Hasta lo último y sabemos que murió en la cruz. Aquellos que dictaron la ley desde el balcón, desde su casa, desde la ventana, pensaron que habían cerrado el camino del peregrino, pero no lo cerraron, porque como nos está despertando Lucas en ese capítulo 24, comienza a escucharse un susurro, muy suave, muy pequeño, pero quien abre el capítulo 24 son unas mujeres. Son esas mujeres que cuando van allí a la tumba vacía, comienzan a decir, Él está vivo. El crucificado ha resucitado, está vivo. Y es que Dios le ha abierto el camino de luz, de resurrección, para que tengamos sentido de continuar lo que Él inició y seguir nosotros este camino. Todo el capítulo 24 de Lucas comienza así. El anuncio de las mujeres que comienza débilmente y que lo susurran por el camino estos dos de Emaús. Unas mujeres, aquellas mujeres han dicho. Pero el peregrino, ese peregrino que se acerca a ellos, continúa con ellos, haciéndoles memoria de aquello que dicen que ellos ya sabían y conocían, lo que había pasado con los profetas, lo que ellos habían dicho y cómo habían anunciado lo que le iba a pasar al Mesías. Aquí hay un peligro para nosotros que nos decimos que somos amantes de la palabra. Cuando llegamos al momento fuerte de vivir en el camino situaciones de encrucijada, noches oscuras, momentos difíciles, peñascos que vemos y que muchas veces creemos que nos vamos a tirar al abismo. Esto es lo que hace el peregrino. Recuerda, mira, acuérdate de esto. Cuando uno ve esta línea de tiempo, cuando uno comienza a mirar lo que ha pasado allí y que llegamos a la persecución y que Apocalipsis nos está diciendo las dificultades de las primeras comunidades cristianas, gracias a ellos que tenían en la mente y en el corazón al peregrino de los caminos de Galilea a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos decían que todo lo ha hecho bien. Hechos capítulo 10, versículo 38. Un versículo que nos pasa de largo y que muchas veces no nos detenemos. ¿Qué nos quieren decir? Y era que las primeras comunidades tenían aquí, en su corazón, en su memoria, lo que es vivir en el camino.
Y ahí, en ese camino, el Papa Francisco comienza a abrirnos a nosotros en Fratelli Tutti el capítulo que él nos va a hablar, ese capítulo 2, para contarnos lo que pasa en el camino, desglosándonos al samaritano. Y el Papa Francisco dice, muy bien, nosotros sí, nos arde el corazón cuando nos explicaba las Escrituras, pero estamos en el camino. Y es que en el camino también van a pasar unos letrados, van a pasar liturgistas, pero también va a pasar uno del común de la gente, como es el samaritano. El Papa Francisco nos está diciendo a nosotros que es ahí donde tenemos que hacer una verdadera lectura teológica y llena de la realidad de estos caminos que estamos viviendo hoy, con los pobres, los inmigrantes, los extranjeros, aquellos que también son mis enemigos. Con ellos es que nos vamos a cruzar y nos encontramos en el camino. Desglosa muy bien, excelente, ese capítulo de la parábola del samaritano. Capítulo que nosotros deberíamos devolver porque encontramos los caídos, los abandonados, los maltratados. El Papa Francisco dice algo más, y es que en el camino es donde están los pobres, y en el camino están los desempleados y los abandonados. Son aquellos, los privilegiados de Dios. Nosotros muchas veces decimos que los mismos discípulos de Emaús no podían ver quién era este peregrino, porque les era imposible, como que sus ojos estaban cargados y no entendían. No lo podían ver claramente quién era él. Pero nosotros sabemos que tenemos que caminar con ojos abiertos, con una mirada contemplativa. Saber ver que en el camino también Dios se presenta y nos habla con los desechos que encontramos en el camino. Porque así lo dice el profeta Miqueas, cuando reúne al pueblo. Y así como hace un profesor o una profesora que coge esos vidrios rotos porque alguien rompió la ventana y le muestra a los discípulos los vidrios rotos. ¿Quién rompió esta ventana? Los profetas y sobre todo Miqueas les dice a ellos, cuando pone a la viuda y al huérfano y a aquel que está condenado cuando él no es culpable. Y él toma estos pedazos rotos de la sociedad y les dice, ustedes han roto la alianza de Dios. Ustedes se olvidaron de la alianza de Dios. ¿Y cuál es la alianza de Dios? La alianza de Dios es la misma que él hacía. Recuerden lo que él hizo en el camino, lo que él hizo en el desierto, lo que él quiso con los profetas. Yo soy un Dios que me inclino hacia los más pobres, porque yo día tras día escucho su lamento, sus quejas contra los opresores. Yo sé lo que le están haciendo a mi pueblo. Yo conozco sus sufrimientos. Toda la Biblia nos va a decir, Miqueas, que se sintetiza en esto. Practica la justicia, la bondad y la misericordia con aquellos que están en tu camino. Entremos entonces ahora. ¿En qué forma y qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar a mí con este congreso? Un congreso donde yo he escuchado y me dicen que vuelva a entrar y que vuelva a escuchar. ¿Pero y qué? ¿Cuál es la práctica? ¿En qué quedó esto? Nosotros tenemos que sacar unos desafíos que Emaús nos está llevando y que el Papa Francisco nos lo colocó hoy para esta asamblea eclesial que estamos de camino. La misma asamblea eclesial nos colocó a nosotros más de 3 meses de escucha. Escuchemos al que está a un lado, escuchemos al que está al frente, escuchemos a esa familia que ha sufrido quizás pérdidas de sus seres queridos por el COVID. Escuchemos el planeta,
Escuchemos a los desempleados, escuchemos a los jóvenes. Ellos se están gritando. Y ese es el primer desafío. Una cultura del encuentro con el que es diferente, con aquel que piensa distinto a mí. Y escuchar. Dejar que su palabra, aunque su palabra sea distinta, deja que esa palabra también entre por tus oídos y caiga en tu corazón. Si los discípulos de Emaús hubiesen cerrado los oídos al peregrino, su corazón no ardía. No habían tenido la experiencia de lo que es una palabra dicha. Y este es el primer desafío. Escucha a los peregrinos que se acercan, porque se están acercando a ti. ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu propuesta? Sea el que sea, dice el Papa Francisco, lo primero que requiere el diálogo es el reconocimiento y la valoración del otro y de los otros, así como de la palabra que se da y se entrelaza en el diálogo y se experimenta al resucitado. Empecemos entonces por romper brechas y hacer diálogo con el peregrino, con aquel que quizás en el camino está solo, como el que está abatido por los ladrones. Segundo desafío, estar en salida, ir hacia las periferias. Esto es un grito del Papa desde que empezó su pontificado. Quiero una iglesia en salida, una iglesia misionera, pero una iglesia que vaya más allá, a las periferias. Emaús está en la periferia. Emaús no está en Jerusalén, está en las afueras. Y a Emaús van los derrotados, los desanimados, los deprimidos, aquellos que pensaron que su proyecto se rompió. Estos son los que van de camino a Emaús. Y la propuesta que debemos hacer es alto, alto. Porque mira, hay esperanza y hay deseo de vivir. Así nos lo explica el peregrino de Emaús, que es el resucitado. Tercer desafío, un acompañamiento solidario. ¿Qué es esto de solidario? Jesús dejó que ellos hablaran. Mira, nos había prometido, Él era el liberador. Nosotros pensábamos, llevábamos 3 años caminando con Él, creíamos tanto en Él. Mira lo que pasó. Pero ¿por qué le han hecho esto al justo? Escuchemos las quejas y los lamentos de nuestro pueblo. Y esas quejas y esos lamentos, aunque sean repetidos, es necesario que los volvamos a escuchar. ¿Por qué la muerte de los inocentes? ¿Por qué la condena de los justos? ¿Por qué el abuso de los niños? ¿Por qué el asesinato y violencia contra la gente que es buena y defiende lo nuestro? ¿Hasta cuándo el maltrato de la mujer? Gritos, lamentos que no son nuevos, que vienen años atrás, pero que se necesita este acompañamiento solidario. Es que la misión no es irnos, tener que ir al Amazonas. El Papa habla de aquellas fronteras que son existenciales, donde están en nuestros caminos aquellos que se cruzan. Otro desafío más, y es, Emaús es acogida al forastero. Quédate con nosotros que anochece. Los de Emaús experimentaron lo que experimentaban aquellos contemporáneos de Jesús en Galilea, que el mismo peregrino tenía que esconderse en los pueblos y que nadie supiera que él estaba por ahí, porque el pueblo quería escucharlo siempre. Capítulo 4 de Marcos nos dice que él pasó el día entero dándole las mejores lecciones con una metodología tan sencilla como eran las parábolas. Y ya era el caer de la tarde. Lo mismo dicen estos de Emaús, quédate con nosotros, que anochece. Ese anochece es, mira, no cierran la puerta. Él es un forastero. Él quiere estar contigo.
Y es que para el judaísmo, celebrar el Shabbat, celebrar el Pesha, es mirar quién va de camino, llámalo y dile que entre a nuestra mesa y se siente con nosotros, que cene con nosotros. Acogida, hospedaje. Empecemos por los nuestros, por nuestra familia, por aquellos que están ahí al lado. Quédate con nosotros. En la mesa cabemos todos, nos decían nuestros padres. Aquí cabemos todos y aquí hay para todos. Donde haya un pan, mira, ese pan rinde para todos. Cuando el cardenal nos hablaba tan hermoso de su experiencia de familia, yo veía ahí nuestras familias, todas nuestras familias. Nosotros nacimos de una familia cristiana, donde aprendimos ahí lo que es la misericordia, el perdón, la acogida, aquellos valores cristianos que no sabíamos dónde encontrarlos y resulta que se encuentran en estas páginas del libro sagrado. Dicen que estando ahí en la mesa se les abrieron los ojos. Pero no se quedaron volviendo a recopilar y volviendo a cantar, a contar y decir, mira, ponlo en el historial. No. Inmediatamente se pusieron de pie y regresaron a Jerusalén. Emaús no se queda en el camino. Emaús logra que nosotros nos integremos a la comunidad. Esto es Emaús. Emaús nos hace ver a nosotros que si nos hemos encontrado con el peregrino, con el resucitado, nos lleva a integrarnos a la comunidad. ¿De qué comunidad te hablo? Integrarnos en familia, vivir en el hogar, hacer lazos familiares, encontrarnos. El COVID lo favoreció. Nos encerró 1 mes, 2 meses o 3 meses, pero fue el momento de vernos los rostros, de escucharnos nuevamente, de saber cómo este muchacho adolescente, aquel que yo llamaba el rebelde, este muchacho que no me quería escuchar, pudo hablar y yo le pude escuchar. El mismo COVID logró que nosotros nos sentáramos nuevamente en la mesa cuando la mesa se había perdido en muchos hogares. ¿Por qué no logramos que este mismo tiempo que vivimos, de dolor, de pérdidas, de miedos, de ver todo lo que nosotros hemos vivido, sacar mensajes donde Dios nos ha hablado en este camino de encrucijada, de pérdidas y también caminos que nos favoreció el encuentro? Llegar ahí a la comunidad, aunque cuando llegaron los de Emaús, ya allí estaban cantando aleluya, ellos dijeron, es verdad, ha resucitado, y le contaron todo lo que habían escuchado por el camino. Lo que han vivido, escuchado y lo que han visto por el camino. Porque en el camino del pueblo hebreo, Dios vio, Dios escuchó y Dios bajó a liberarlos. Y es que en el camino los patriarcas y los profetas también vieron, escucharon y lograron que el pueblo viviera como hijo de Dios. Lograr hacer del camino un verdadero reto de formación para mí y para ti. Por eso mi pregunta es, ¿en qué camino te encuentras? ¿Cuál es el camino que estás llevando? ¿A quiénes has encontrado en el camino? ¿Y en qué forma has hecho como el peregrino de Galilea? Ahí en los caminos que tú llevas, caminos de encuentro, caminos de perdón, caminos de aceptar lo inaceptable y caminos de fraternidad, caminos donde nosotros podemos decir qué feliz somos y celebremos y cantemos con gozo y alegría. Agradezco a la Escuela Bíblica Yeshua por habernos invitado a nosotros, porque Panamá, de verdad,
no solamente dice que se solidarizó con ustedes, sino que nos hicimos uno. Estamos en el mes bíblico y aunque hemos hecho una semana bíblica con los panameños, les decía, hagamos y vivamos también este congreso bíblico, celebrando estos 25 años de la Escuela Bíblica Yeshua. Un abrazo y Dios los bendiga. Hermana, Dios la bendiga. Muchas gracias por hacerse uno, porque de verdad que eso es lo que hemos experimentado con la Escuela de Pastoral Bíblica de allá de Panamá, con todos ustedes, con las hermanas dominicas de la presentación y con todos los que se han unido generosamente a este segundo Congreso Internacional de la Palabra de Dios, la FEBIC, las escuelas de evangelización San Andrés, el Cardenal Primado de Canadá, y todos los que ahí están en el Zoom, en el YouTube o a través de la emisora Yeshua, la voz de Jesucristo, siguiendo este congreso, que para mí ha sido maravilloso. Yo me deleitaba escuchándote, hermana, y han sido muchas las lecciones, muchas las bendiciones y una gran alegría. Terminamos dándole gracias a Dios con alabanza, con mucha alegría en el corazón. De verdad que nos arde el corazón por el camino cuando nos explican ustedes las escrituras y nos vamos llenos de gozo, con alabanzas en nuestros labios, diciéndole al Señor que para Él sea toda la honra, toda la gloria, todo el poder, que reciba nuestra alabanza de corazón que hoy hacemos para Él, porque Él es el que inicia y lleva a la plenitud nuestra fe. Dios me la bendiga, hermana, y muchas gracias. Bendiciones a todos y felicitaciones. Así que se me queda ese mensaje. No podemos quedarnos en el balcón. Desde el balcón es muy fácil hacer normas y decir, como cuando uno está viendo un partido de fútbol, ¿cierto? Pero este ¿por qué no corre? Pero este ¿por qué no hace el gol? Así es. Pues hay que entrar a no balconearnos la vida, sino entrar a hacer camino con el que es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, Jesucristo nuestro Señor. En esta comunidad, en este camino que es nuestra Iglesia Católica, verdaderamente vivir en el camino. Dios me la bendiga. Desde el balcón, como dice el Papa Francisco, del balcón se puede dictar fácilmente sentencias, como la sentencia que les decía a ustedes que se dictó, reo es de muerte. Desde el balcón se puede mirar muchas cosas, pero lo más bonito que nos está llamando la misma historia de salvación, los mismos profetas, es que en los caminos están los platos rotos, es decir, los abandonados, los pobres, las viudas, los huérfanos, los desempleados, los inmigrantes, aquellos que quizás no tienen familia, ahí son los que están en los caminos. Yo te digo algo más, nosotros sí estamos celebrando 325 años de una fundación que es servicio de caridad, pero lo más bonito es ver cómo empezó nuestra fundadora Marie Puspan. Ella, aunque sea de ahí, de orígenes de París, pero ella nace ahí en Dourdan, donde tenía una empresa y una fábrica de medias. Esta mujer sale de Dourdan y se va de camino a Sambil, donde hay un pueblito abandonado por la situación de lo que pasó por la guerra de Francia. Y cuando esta mujer vio a niñas, a niños, la ignorancia, la pobreza, ella se quedó en Sambil y dijo, es aquí donde hay que empezar. Pero es que estar en los caminos no es dar aguapanela, es que no es dar un pedazo de arepa, es hacer. Ella nos enseñó a nosotros, mira, hay que promover a la mujer. Les enseñó sí a escribir, a leer, pero al mismo tiempo les enseñó los elementos de salud. Es decir, es que usted va a cuidar también al enfermo. Y le enseñó algo más, el tejido de medias, para que ellas también, estas muchachitas, trabajaran y fueran haciendo como otra empresa. Les enseñó como quien dice, aprenda a liberarse, a trabajar por sí mismo. Y este es nuestro carisma, la caridad de nosotros no es dar, es promover a mujeres, a jóvenes, a varones, para que ellos sean profesionales, sean ellos mismos. Y como decimos aquí en Panamá, hagan su propia empresa.
Muy bien, hermana. Sí, ese fue otro de los grandes desafíos con los que terminamos este congreso, ir a las periferias y hacer vida esta palabra que hemos escuchado. Bueno, así terminamos entonces esta última enseñanza de este segundo Congreso Internacional de la Palabra de Dios. Muchas gracias, hermana, porque no Es solo con fue la mucho gusto. enseñanza, fue el apoyo, el trabajo, el estar pendiente, la difusión, tantas cosas, la oración con la que nos han apoyado ustedes. Dios la bendiga.